Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Jorge Cano, permíteme presentarte ante quienes aún no han visto tus canales o los episodios que hemos tenido la oportunidad de grabar acá en Angularidades. Recuerdo que el episodio número 13 salió un par de horas antes del lanzamiento de Angular 17 y algo que sí no se nos olvida es que el número 38 salió un mes antes del lanzamiento de Angular 18 por problemas no de nosotros, por problemas del calendario. Y bueno, eres de Buenos Aires, Argentina, arquitecto de software, ingeniero principal en By Default, conferencista, escritor de artículos técnicos, profesor de varios cursos relacionados con JavaScript y rendimiento web. Y por todo lo que haces, por la comunidad, por toda tu labor, tienes dos de las distinciones que ofrece Google como Google Developer Expert, una en Angular y otra en tecnologías web. Y además tienes el reconocimiento de NX Champion. Bienvenido nuevamente, es un placer inmenso tenerte por acá por el podcast. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, te voy a agregar algo que nunca lo digo porque es muy gracioso. O sea, es como una novedad que no es novedad porque llevo 6 años con esto. Soy mentor. Soy mentor de los Google Innovators y los Seeds, Startups, todo lo que hacen en Startup Days y todo eso. Soy mentor de Google también. Que tiene un título, Anotado. no me acuerdo y nunca lo pongo porque no me acuerdo. Y es raro, ¿no? Decir, Anotado bueno, soy mentor. para el lanzamiento de la número 20, cuando estemos Ahí ahí está, conversando un listo. poquito sobre ello. Que esto es parte de todo un ecosistema ahí de charlas y de actividades que giran siempre en torno a una nueva versión de framework de Angular. La semana que viene van a haber varios watch parties, está el que vas a estar organizando allá en el GDG, en el Google Developer Group de Buenos Aires, en Argentina. Así que les invito a que le echen un vistazo a todo lo que se va a compartir ese día. Mientras tanto, ya públicamente se conoce con bastante exactitud de qué va a ir los detalles de la versión 19 gracias a ese fichero que está en el código fuente de Angular en GitHub. Si van a la rama principal, ahí está el changelog.md con formato Markdown que enumera toda la lista de cambios por cada una de las versiones de prueba, de release candidates, es decir, versiones candidatas que han ido apareciendo desde el 30 de octubre. Y a partir de mañana podremos continuar compartiendo un poco más de detalles acerca de qué es lo que finalmente va a traer la versión estable de Angular 19, la 19.0.0, pero en el tiempo que media entre el lanzamiento de las versiones candidatas y la versión final, vamos a echar un vistazo a qué es lo que nos trae Angular 19, ¿vale? Correcto, sí, sí, el Markdown. Bueno, en realidad, o sea, Google hace que esto lo hace en todos lados. El otro día estaba leyendo a alguien de YouTube que lo comentaba, que se llama Future Freeze. ¿Viste cómo está el Code Freeze? Tipo, el código que lleva hasta hoy es el que se testea, el que sale a producción y todo. Bueno, Google tiene algo llamado Future Freeze, que es todas las futures que no llegaron hasta cierto día, no salen para esta versión. Y lo bueno de tener todo open source es que al fin y al cabo en el changelog vas a ver todo lo que va a salir en esta versión, ¿no? Ojo, que puede aparecer algo que no esperamos, pero el changelog ya nos dice mucho, ¿no? Mucho bastante. Lo que falta es toda la actividad esta para desarrolladores, todas las diferentes slides, las diapositivas que han ido saliendo incluso desde unos días antes. La semana antes pasada estuvo el NG Poland, donde Sí. anunciaron unas cuantas cosas ahí que son no solamente para Angular 19, sino para lo que viene en el año 2025. Sí, los brainstormings y todo eso. Uno de los grandes problemas para mí de estos eventos, o sea, uno de los grandes problemas que tuvo Angular siempre es que tuvo una comunidad gigante y esa comunidad creó eventos gigantes. Y el problema es que los eventos, bueno, pues son pagos porque alguien tiene que pagar, ¿no? Del venue, la comida, los viajes y todo. Y hace de que, bueno, los eventos sean cerrados, ¿no? O sea, que obviamente haya un paywall porque la gente que paga para verlo sería medio injusto que lo tengas gratis también.
Y claro, o sea, nos enteramos a veces cosas por Twitter, ¿no? O por algún Discord o lo que sea, porque alguien fue y sacó una foto y dijo, se viene esto, ¿no? Y capaz que era un brainstorming o algo por el estilo y no está ni siquiera todavía en las ideas de este año o del año que viene, porque ya estamos a fin de año. Aunque gracias a Rainier Hanekamp tenemos los slides ya públicos en el NG News. Así que si le echan un vistazo a uno de los NG News Editions, a una de las ediciones más recientes, van a poder ver ahí, creo que tenía como más de 50 diapositivas esa presentación que hizo Correcto. Alex. Así que por ahí hay muchas pistas de qué es lo que viene para el próximo año con el framework. Claro, cuáles son las ideas, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, en los cambios correspondientes a la 10ª versión de prueba, el release 19.0.0-next.10, que es la nomenclatura siguiendo el semantic versioning, se hizo público el anuncio de que en Angular 19 los componentes, las directivas, las tuberías y los pipes van a declararse standalone por defecto. Esto significa que al declarar algo nuevo no es necesario especificar en el decorador de componente, directiva o pipe la propiedad de standalone igual a true. Aunque para quienes aún empleen los módulos, los ng modules, se debe indicar explícitamente standalone false. Y el comando ng update con toda la serie de migraciones que tienen automáticamente se va a ejecutar, se va a encargar de ejecutar el explicit standalone flag, esa migración, ese script, automáticamente. La pregunta es, ¿a qué se debe que el equipo de Angular esté dando este empujón final hacia los componentes autónomos? Jorge, ¿cuáles son las ventajas claras que tiene todo esto del ecosistema de standalone en la arquitectura de una aplicación moderna de Angular? Bien, a ver, hay una realidad, que es que el día que decidieron ser moduleless, tenían que hacer algo para hacerlo, ¿no? Y algo que hace bien el equipo de Angular, y lo voy a decir de una forma, digamos, muy real, y cuando algo no me gusta yo también lo digo, o sea, nadie me paga por hablar bien o mal. La verdad es que algo que hizo muy bien el equipo de Angular fue entender que las migraciones no pueden ser de golpe. Con Ivy sufrimos mucho y lo entendieron. O sea, estamos hablando de la versión de la 8 a la 9. Estamos yendo a la 19, o sea, pasaron 10 versiones. Entonces entendieron de que todo tiene que ser secuencial, sistemático y de a pasos. Vos no podés decir, a partir de ahora todo es standalone, porque la gente se queda en que primero tiene que sacar los módulos, ¿no? Entonces entendieron que el paso a paso siempre es la mejor opción. Pudieron entender porque de AngularJS a Angular 2 pasó algo mucho más Bueno, pero eso era sísmico un de framework nuevo. proporciones. Exacto, es un Claro, pero era framework un framework nuevo. completamente desde Entonces, cero. vamos a decir que era como pasar de React a Angular o de Vue a Angular. O sea, era un framework nuevo, ¿no? O sea, creo que el gran problema que tuvo Angular y el gran acierto fue llamarlo Angular. Entonces era, bueno, mirá, en realidad es el mismo equipo, pero es un framework distinto, entonces no es lo mismo. Pero uno de los grandes problemas que tuvo entre la 8 y la 9 fue que ir a Ivy fue doloroso. Nadie estaba preparado, bueno, muchos problemas, ¿no? O sea, cambiar un componente, el componente de renderizado, o sea, de compilación, era un problema. Lo que hicieron ahora, y me parece muy, muy, muy acertado, es ir paso a paso. Vamos a hacer módulos. Por lo tanto, los componentes ahora son estándar. Pero puedes ir a hacerlo de a poquito. Te damos 2 versiones, que es un año. Entonces vos vas sacando tus módulos, vas avanzando, vas haciendo esto, vas haciendo aquello y todo funciona de una forma correcta. El tema de que ahora todo sea standalone por defecto es que básicamente no deberías tener módulos para esta versión. Entonces pasó de ser el flag, pasó de ser la novedad era standalone, ahora es el legacy es module. Entonces sacamos standalone true porque ya el true es el defecto y lo que es legacy es lo que tenés que poner en un flag. Entonces me parece algo totalmente correcto. También debo decir que hace una semana grabé un video, hace una semana y media, y tenía un error porque no ponía standalone true. Me decía, pero si esto no está en un módulo, tiene que ser standalone true. O sea, ¿por qué no pones standalone true? Me decía. Y me pasaba con WebStorm, me pasaba con Visual Studio Code y me pasaba con Vim. Entonces, bueno, dejé una nota, ¿no? O sea, da error porque es una versión Next y todavía
el, el Language Service Model. El ¿Cómo es? servicio de Language lenguaje, Service. exacto. Sí, el servicio de lenguajes. O sea, lo que hace básicamente es lo que hace que entienda el template, el IDE o el editor de texto, no estaba actualizado todavía porque no salió la versión nueva. Pero a mí me parece algo correcto. O sea, a nivel de arquitectura, salir de los módulos hace que las compilaciones sean más rápidas. Y no tan solo eso, sino de que el sistema de lazy loading sea más eh, granular, ¿no? Atomizado, ¿no? Porque vos vas a empezar a hacer lazy los componentes, no un módulo entero. Y a veces necesitabas nada más un componente de un módulo, entonces tenían que cargar todo el módulo para levantar un componente. Entonces creo que es un dolor ahora para las migraciones para proyectos muy grandes, lo digo por experiencia propia, pero no tan solo nuestra aplicación va a ser más rápida en el navegador, sino que también en el momento de compilación. Y eso hace que no necesitemos, ¿no? Lo que siempre digo, no necesitemos las últimas computadoras, el último esto, el último aquello, todo esto que nos hace sufrir, ¿no? No sé si te acordás, pero ¿te acordás el 92% chunking assets del CLI hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo te quedaba ahí el 92% chunking assets. De hecho, con Proki nos habíamos hecho unas remeras. Que con Storybook continúa pasando. Está el tercer haciendo como con un cuello de botella ahí en ese punto. Pasa que Storybook está hecho para React y después le pegaron con un martillo para que funcione en Angular. Ese es el gran problema de Storybook, ¿no? O sea, el core no está hecho para Angular. De hecho, tenés que bajarte React para que funcione Storybook en Angular. Pero bueno, como te comento, o sea, yo lo veo bien a nivel de arquitectura, me parece una decisión correcta. ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros? Va a ser más rápido nuestra compilación, va a ser más rápido nuestro código y va a pesar menos. O sea, nuestros Lighthouse, ¿no? O nuestros Core Web Vitals van a dar mejor por el simple hecho de que está mejor la arquitectura del framework mismo, ¿no? Que al fin y al cabo nosotros nos paramos arriba de eso. Si el framework está mal, nosotros tenemos todo mal. Si el framework está bien, depende de nosotros hacer las cosas bien o mal. Y otra de las grandes transiciones que están ocurriendo lentamente para no provocar este tipo de cambios que afectan al rendimiento de nosotros como desarrolladores, a la experiencia que tenemos, incluso a nivel de adopción, porque no es lo mismo que te estén cambiando las cosas cada 6 meses con una vía bastante suave que no rompa con el día a día de uno y que ir y meter de golpe una funcionalidad que puede ser difícil de adoptar. Pero una de las estructuras que se han cambiado casi que completo en el sistema es la manera de enfocarse en la reactividad. Ahora, la madre de todas las migraciones de Signals, que es el nuevo modelo reactivo que fue introducido hace un par de versiones, se va a lograr ejecutando una migración que es a través del script ng generate, si más no recuerdo es @angular/core signals, que nos va a permitir que de un solo golpe podamos convertir los inputs decorados, el arroba mayúscula input, abre paréntesis, cierra paréntesis, hacia la versión correspondiente de signals. Los outputs decorados al mismo tipo de sintaxis, aunque no es signals, y los queries decorados como viewChild, contentChild, a la variante de signals también. En tu experiencia directa, Jorge, ¿qué beneficios tangibles aporta este grafo resultante de señales por todos lados, el Signal Graph, para el desarrollador que está del otro lado del framework? Voy a decir algo. A mí el migration no me funcionó, lo tuvimos que hacer a mano. Pero voy a explicar por qué. Migrar las cosas de estándar es fácil con un migrador. Migrar las cosas cuando no son estándares, o sea, cuando usas parámetros tipo funcionalidades dentro de un input, setters, getters, cosas por el estilo y demás, hacen que no puede hacer más que un migrador, ¿no? El migrador busca ciertas cosas, hace un regex, ejecuta y se acabó. Eh, pero la verdad es que vi que, o sea, tipo, conocidos me dijeron que entre 70 y 80% de sus signals o de sus arroba inputs, viewchilds, se migraron bien. Y yo como, bueno, me alegro. En nuestro caso fue un poco más complejo, pero debo decir que cuando hicimos el cambio, hice el cambio completo, o sea, no sé si recordás, pero nosotros tenemos muchos componentes, o sea, llevamos una marea de código gigante atrás. Eh,
Mira, te voy a dar un número, me acuerdo, de una sola de las librerías que migramos, bajamos alrededor de 2.500 líneas de código. Y la compilación bajó en un 3%. El peso no me acuerdo exactamente, pero es menos peso al ser el core. Y según QA, se sintió un poco más rápida la aplicación. Ojo, es raro decir esto, porque ¿qué es sentirse más rápido, no? ¿Qué es no sentirse más rápido? Lo que sí, Cypress se ejecutó más rápido, unos 5 o 6 minutos menos. De los... Cuando hace la aplicación entera, creo que son casi 50 minutos, pasamos a 44, 45. Entre builds, Exacto. testear la aplicación entera, end-to-end, o sea, no es, digamos que... O sea, nosotros tenemos creo que un test coverage de end-to-end de un 80-90%, ¿no? O sea, es fuerte. Y la verdad es que a mí personalmente me funcionó mucho. Debo decir que, siendo un amante de React.js, ¿no? Que he hecho demasiado con el React.js y todo, me costó un poco acostumbrarme a Signals. Es como que tenía cierta reacia con los inputs, los view child y los content shields. O sea, decía, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? Pero después, o sea, es como todo, ¿no? O sea, yo creo que cuando lo empezás a probar y te das cuenta de cómo funciona y por qué funciona, y me senté un fin de semana y dije, voy a aprender Signals de verdad, ¿no? O sea, quiero aprender Signals. Entonces me senté un fin de semana, abrí una aplicación en Angular de cero y hice lo mismo que tenía en otra aplicación, pero con Signals solamente. Y dije, pero es acostumbrarse nada más. Me gusta cómo funciona. Siento que capaz que por el conocimiento de tantos años de React.js me siento más cómodo con el React.js, pero siento que no es tan difícil como React.js también. No te está excluyendo RxJS de la ecuación todavía. Es decir, el objetivo del Bueno, bien framework lo es dijiste. no ser tan opinionado en ese sentido que tú puedes incorporarle, mantener las dependencias con RxJS, incluso utilizar el interrupt, el Rx interrupt para poder manejar de atrás hacia adelante conversión de signos a observables, observables a signals, para mantener una garantía ahí de que las cosas no Sí. se van a romper hasta que no trates de romperla con una migración mal hecha. A ver, yo creo que si puedes pasar, o sea, puedes evitar, o sea, voy a reformular. Si hoy en día viene una feature nueva o tenés que hacer un refactor y hay algo en React.js o pensás usar React.js y podés evitarlo y usar Signals, yo usaría Signals. Como así te digo, si tenés que hacer algo en un formulario y ya le pusiste Signals, utiliza el ng change, no utilices effects, porque se ejecutan en distintos lados. Entonces, hay todo un tema de arquitectura con Signals todavía que no está totalmente definida, pero yo trataría por viejo lobo de mar, como se dice, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? O Diablo. cualquier tipo de refrán que quieras usar o frase motivacional que quieras usar de una persona que viene experimentando ciertas cosas, yo te diría que cualquier cosa no hagas con Signals. O cualquier refactor lo pongas con Signals. ¿Por qué? Eh, Vamos a hablarlo más adelante, supongo. Pero ya ni el HTTP queda con React.js. Exacto. Ya ahora que el fetch es, yo lo dije, me trataron de loco. Me trataron de loco. Creo que lo dije acá también. En el momento que saquen el HTTP de React.js, se acabó. No hay nada que tenga React.js agarrado a Angular. Y ahora que fetch es nativo del navegador, entonces, Cambian las cosas completamente para esta biblioteca tradicional, que era la manera de manejar flujos de datos asíncronos complejos hasta Angular 19. claro. Te voy a dejar el TikTok, ¿no? Saluden a React.js que se va. Es como, salúdenlo porque se fue. Nos vemos, React.js. Besitos, te quisimos mucho. Gracias por tanto. No, la realidad es esa. La realidad es que yo no haría nada nuevo con React.js. A menos que no te quede otra opción. Siempre y cuando estés en Angular 18, vayas a mirar Angular 19, ¿no? O sea, si estás en Angular 12 todavía,
no cuenta esto. Estamos hablando de la versión nueva. Va a ser mejor para vos, va a ser mejor para que aprendas cosas nuevas, porque vas a tener que usar, y además va a ser mejor para todo tu flujo de datos, va a ser mejor para tu aplicación, porque va a ser más rápida, y además vas a sacarle peso, porque React.js tiene cierto peso. O sea, cada import que hacemos de React.js son un par de kilobytes, ¿no? A pesar de que sean poquitos. Normalmente no es solamente el subscribe. Tienes que hacer un observable, o hacer un from, o hacer un merge map, o hacer un map, el pipe, ¿no? Empezamos a sumar y con signals es signals, fx y computed. Que todavía no están el 100% estable lo del tema de effects, pero poco a poco va a ir saliendo de ese modo experimental o developer preview para poder ser amplificado como parte sostenida de las prácticas comunes. Y de la misma manera, Jorge, que la curva de aprendizaje de RxJS es bastante pronunciada para muchos desarrolladores, para todos nosotros, con la primera vez que nos enfrentamos a ese tipo de estructuras. Yo creo que la curva para desaprender RxJS tampoco va a ser muy sencilla. Para las personas que hemos estado trabajando con RxJS demasiada cantidad de años, y Signas abre las puertas de una manera mucho más sencilla para poder lograr varios de los casos de uso que normalmente eran era requerido varias líneas de código, la comprensión de un montón de diferentes funciones de la API de RxJS. Con Signal es sencillo, pero igual hay paradigmas en la manera en la que uno concibe la arquitectura de la aplicación que no es fácil. Sí, sí. Igual creo que Signals viene a simplificar lo que React.js complejizó, pero no estoy hablando mal de React.js, es que no había otra cosa para hacer. O sea, la reactividad con React.js fue perfecta y no nos vamos a hacer ahora ay no, React.js, qué asco, ¿no? O sea, no, nada que ver. React.js nos dio y nos salvó muchísimas cosas. Eh, Merge Map, o sea, no me podría estar hablando horas de React.js, ¿no? Pero la verdad es que Signals, primero, es un paso más fácil para los que quieren aprender Angular. Segundo, es un paso más fácil para que nuestro DX, ¿no? La experiencia de nuestro desarrollo. Es más fácil. Aunque ya te acostumbraste a hacer siempre lo mismo con el React.js, creo que esto nos deja un paso más a la simplificación. ¿Viste el meme ese que tipo, no sé, usás Vim o no sé qué, o usás el bloc de notas de Mac y después usás Notion, esto, y después volvés a usar el bloc de notas de Mac? Bueno, creo que estamos ahí, ¿no? Estamos en ese mundo y creo que Signals viene a volver a simplificar cosas que antes no podíamos simplificar, ¿no? Esa es la diferencia. Y por cierto, hablando de la simplificación, hay una nueva primitiva, sin un nuevo componente fundamental en el sistema de reactividad de Angular, lo que se conoce en inglés como Reactive Primitive, que fue anunciado el 23 de octubre cuando se lanzó la versión de prueba número 11, y se le llama a este componente bien útil linked signals, sí, linked signals. Contrario a computer, que es de solo lectura, este tipo de componente es modificable. ¿En qué escenarios tú consideras que esto es especialmente útil? ¿Por qué el framework se fue hacia la dirección de ofrecer esto ahora en Angular 19 y no desde los inicios de la API de Signals? Yo creo que hay todo un tema de, como todo, salieron los signals, salió el model, salieron los computed, salieron los linked signals. No, es como el avance. Yo creo que fueron avanzando de a poco, viendo cómo funcionaba. Sí. Porque no es tan solo que funciona a nivel lógico, ¿no? Que pasen los tests, que el signal haga lo que tiene que hacer. Sino es cómo funcionan las aplicaciones. Porque al fin y al cabo, es como vos estás haciendo un motor, pero el motor tiene que funcionar en el auto. Entonces, por más avanzado, complejo y no sé qué hagas el motor, si no funcionan los autos no sirve. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el equipo de Angular, o cualquiera, o el Vue, el de React, el de, no sé, cualquiera, el que se te ocurra, es básicamente ese, es que vos tenés que hacer algo para que otros lo usen.
Vos cuando haces una aplicación, haces la aplicación, ¿no? ¿Y quién lo va a usar? El usuario. Entonces tienes que hacerlo pensando en el usuario. Ellos tienen que hacer las cosas pensando en los desarrolladores, que a su vez tienen que pensar en una aplicación para que piensen en el usuario. Entonces yo creo que Linked Signals viene por la necesidad que no puede cumplir el computer. Porque vos con el computer, al fin y al cabo, cada signal que esté adentro que se modifique, o sea, que sea actualizado dentro del computer, se ejecuta, ¿no? Entonces te deja combinar signals, por ejemplo. Podrías hacer un effect también, o sea, hay una diferencia entre el effect y el computed, ¿no? Que el effect se ejecuta, bueno, bla, 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 bla. Tenemos varias distinciones. Pero ¿qué pasa cuando vos querés algo distinto, pero querés más o menos lo mismo, entre comillas, ¿no? No se podía. O tenías que asignar y reasignar, hacer setters dentro del computer, ¿no? Así, era Exacto. engorroso. Y el problema de hacer un setter dentro del computer es que puedes entrar en un loop infinito, porque si se modificó el dato de adentro, ¿no? Y creo que llevaba toda una complejidad adentro que nosotros no veíamos. Supongo, y esto vino de su posición, supongo que no encontraron la forma de hacerlo correcto ahí adentro, ¿no? De no poder generar ese loop infinito, o de llevar, o sea, o que llevaba mucho control, o que llevaba mucha. A ver, había overengineering ahí. Entonces dijeron, vamos a hacerla bien. Linked signals. Los linked signals nos permiten hacer esto. Entonces, no lo hagas acá. Hacelo acá. Y creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Entendieron qué se necesitaba y lo hicieron. Exacto. Y también otra de las cosas que posiblemente entendieron después de todo una fase experimental con el tema de los effects, es que a finales de septiembre, en la versión de prueba número 7, nos trajeron la esperada función After Render Effects, que permite ejecutar efectos después de que la aplicación haya terminado el proceso de rendering. Así que la tarea de la lectura precisa esa de estilos computados que caiga exactamente en el momento que debe ser basado en el ciclo de vida del componente ocurre, contrastando con effects que ahora mismo se ejecuta antes de que el componente efectúe ese tipo de actualizaciones, lo cual provoca incorrecciones, problemas de integridad de datos, etc. ¿Y en qué situaciones es todavía preferible continuar utilizando effects, teniendo en cuenta que esta parte aún no está, como habíamos mencionado antes, del todo estable? Mira, los effects van en el constructor. Es como cuando te creabas tus subscribes en el array, ¿no? Viste que ponías un array de subscribes, ponías todos tus subscribes en el constructor y después hacías en el engine destroy unsubscribe de todo, ¿no? Por defecto hacías un for each, unsubscribe, bla, bla, bla. Para mí, el problema de esto es que vos, en el momento de la construcción, si tus inputs, signals, no son required, vos tenés una inicialización. Los signals tienen una inicialización. Siempre. Siempre se inicializan. A veces se inicializan undefined. A veces se inicializan en null. A veces tipo pones string null o mi objeto null. Viste que tenés esa opción de poder generarlos. Pero todo signal se inicializa. Siempre. Entonces al inicializarlo y tener un f en el constructor, ¿qué va a pasar? Si vos tenés un input que no es requerido, que recibe datos, ¿en qué momento se van a correr esos datos? Cuando los recibe, una vez que el constructor ejecutó, en el engine init, o es mejor enviarlos en el after render. Entonces ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué lo pongo required? ¿Y sabes con qué pasa más? Con los view childs. Si tu view child es static true, lo tenés que poner como required cuando lo pasas a input signals. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si en el constructor no está, ¿por qué no está generado? Y tengo un effect sobre eso, por algún motivo, ¿eh? O sea, estamos hablando de motivos de aplicación, ¿no? O sea, es como, soy este, ¿no? O sea, pero cuando se genera, se va a ejecutar de nuevo. Entonces, yo creo que es lo mismo que hablamos antes, ¿no? Es la lógica sobre cómo están funcionando las aplicaciones. Entonces, el equipo de Angular lo que hace es, saca una funcionalidad que es totalmente válida, que está bien,
y dice, mira, estos casos de uso no los tuvimos en cuenta, no se nos ocurrieron, no nos Exacto. pasó a nadie, porque en el equipo de Google nadie usa las aplicaciones de Angular de esta forma. Pero resulta que fuera de Google sí se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, brainstorming, prueban, hablan con gente, con conocidos, con GDEs, con esto, con aquello, hacen RFCs, la gente comenta y pasan estas cosas. After Render Effect. Va a servir mucho para los View Child, más que nada, o View Child, como lo quieran llamar en español o en inglés. O bueno, el Content Shield también, ¿no? Porque dependen del rendering. Al fin y al cabo estás apuntando a un componente que tiene que estar renderizado. Y muchas otras cosas que, por ejemplo, en el caso de la dependencia de la manera en la que se representan los elementos en el lado del navegador y que se hace todo el proceso ya como tal de composición, pintado, etcétera. El SSR es decir, la manera de renderizar primeramente la estructura de la aplicación en el servidor y después ir entregando poco a poco hacia el cliente para no tener que estar generando esos juegos de botella grande del lado del procesamiento solamente de JavaScript, sino el procesamiento interno del navegador. Hace unas pocas semanas, Jessica Newk trajo en la versión de prueba número 11 la API pública de Incremental Hydration. ¿Podrías repasar rapidito este concepto y las ventajas de efectuar una hidratación incremental usando la sintaxis de bloques diferidos? Mira, hay un video de Mark que es buenísimo, que creo que dura, no sé, 1 minuto y medio, y va Sí, mostrando con grises y colores cómo funciona. Si no lo vieron, véanlo. No sé si puedes agregar ahí en un link abajo, en la descripción tal vez, que es buenísimo. Te estoy matando, ¿no? Porque ahora tenés que acordarte de esto, anotarlo, decir Jorge pidió que agregue esto. Pero bueno, no pasa nada. Para la gente que nos escucha, me acaba de hacer como que me ahorcaba. Quiero saber. Nada, mentira. Bien, a ver, ¿qué es lo importante de esto? Angular por fin se tomó en serio el server-side render. ¿Sí? Las versiones anteriores no eran buenas, por muchos motivos. Angular no estaba preparado para eso. Te lo digo yo, que soy uno de los creadores de Scully, que básicamente era SSG, ¿no? Era Site Static Generator, que es muy diferente a Server Site Render, ¿no? Pero digo, lleva muchos procesos muy parecidos. Por eso te lo estoy diciendo. Y no era fácil hacerlo en Angular. No era. Y eso que nosotros tomábamos el build final. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahora? Con los componentes en standalone, y con todo el nuevo template syntax, o sea, con entendiendo la sintaxis, que no depende del componente la sintaxis ahora, o sea, no tenemos más el asterisco en ngIf que estaba dentro de un componente o de un tag, al no depender de un componente generado, que encima se genera por CSS, bueno, es toda una movida, ¿no? Al no depender de todo eso, Angular ahora tiene la posibilidad de diferenciar tus bloques de templates de forma correcta. Entonces, en el server-side render, lo que necesita Angular es renderizar cosas desde el servidor. ¿Sí? ¿Cómo funciona el incremental hydration? Lo que hace es enviarte porciones ya renderizadas, con datos, con todo, ¿no? O sea, es como que te mando el pedacito, como hacía PHP en el pasado, por así decirlo, ¿no? Sin más, ¿no? Es como te mando esto armado del servidor. Entonces, lo que está haciendo Angular es eso, pero al ser hidratación, o sea, es como que va hidratando, o sea, va entregando las porciones necesarias que tiene. Y esta API lo que nos permite con el arroba defer, ¿no? Es entender exactamente la porción que nosotros queremos rehidratar o hidratar. Porque es incremental. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el beneficio de esto? Nosotros podemos entregar bloques renderizados desde el servidor on demand. y eso permite, por supuesto, hacerle así hacia arriba a performance, a rendimiento de la aplicación Ni de una hablar. manera considerable. Mientras más componentes tengas que puedan resultar bastante pesados de procesar en el lado del cliente, utilizando este tipo de hidratación, rehidratación incremental, va a poder apoyar mucho el proceso de composición en tiempo de ejecución, en el runtime Totalmente. como tal.
No, no, y además no tan solo, o sea, porque vos normalmente lo que haces con Angular es, vos le mandás todos los ingredientes y la receta al navegador, el navegador lo cocina y lo pone, ¿no? La prepara y lo pone. Acá lo que estás haciendo es mandarle el pedazo de torta, ¿no? Te manda la porción directamente de la torta. No te mandé harina, chocolate, dulce de leche, lo que sea, ¿no? O sea, y te dije cómo hacerlo. Sino que yo te estoy dando todo. Esa es un poco la diferencia. Y todo y con datos. O sea, ¿qué más querés? Tanto el reemplazo de las directivas estructurales como la convergencia con el framework de Wiz que se utiliza para Google Search y otro tipo de aplicaciones, Google Maps, otras aplicaciones allá en el ecosistema como tal de Google, han permitido esto que estabas mencionando, porque la tecnología ha evolucionado dentro del framework de Angular a punto en el que es posible hacer cosas que hubieran sido ridículas haber pensado en una época donde ni siquiera había IP, por ejemplo, Claro, donde el nuevo flujo de control no estaba ni siquiera puesto en el roadmap del equipo interno y el framework va evolucionando de una manera en la que va a ser más legible para la experiencia del desarrollador y además el rendimiento va a ser impactado considerablemente en lo positivo. correcto. De hecho, si alguien no tiene idea de lo que estamos hablando, vaya a su Gmail y ponga, o sea, en el Gmail mismo, cuando cliqueas en nuevo mail, en ese momento te va a rehidratar abajo a la derecha y te va a mandar un componente con todo lo necesario. Y vos me decís, pero Jorge, ¿qué es todo lo necesario? Bueno, vos vas a escribir un mail y te va a pasar una lista de cosas que son tus contactos. Eso no estaba cargado, sino que eso se arma en el servidor y te lo manda a vos directamente. Pasa que uno no se da cuenta porque es muy rápido, porque obviamente Google tiene sus propios servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quieres entender cómo funciona a la perfección, digamos, si el video de Mark, que está acá abajo en los comentarios, no te sirvió, es eso. De esa forma te vas a dar cuenta. Eso viene rehidratado, o sea, o hidratado, ¿no? O sea, es algo que no estás esperando. Vos no siempre entras por Chrome a tu mail para escribir un nuevo mail. Entonces, eso no está. Entonces, cuando vos lo pones, creo que es la forma más fácil de visualmente de ver cómo funciona. Es algo que no estás usando, es diferido, y tiene un montón de cosas internas que uno no se da cuenta. Pero Jorge, yo escribo el mail, el CC, el asunto, le pongo un par de archivos o me los olvido, escribí for your information y lo envié. Bueno, todo ello lleva una complejidad atrás a nivel UI. En el caso de nuestras aplicaciones de Angular que contengan todo este Provide Client Hydration y el bootstrapping de la aplicación, si la aplicación que es compatible con todo el proceso de hidratación, cuando se obtenga la data de servidores es una manera también de visualizarlo mentalmente. Cuando se esté obteniendo esa data, no se están reemplazando todos los nodos afectados en esa parte de la estructura bórea del DOM, sino que gracias al event replay, gracias a todo el proceso interno de ese mecanismo, están reestructurándose de una manera no destructiva lo que tenías ya en la información de ese nodo que puede contener, a lo mejor con una decena de subnodos no importa, es decir, que tú tengas no sé, una sección pequeñita de la página o de la aplicación de Angular cambiándose, pero cuando se trata de cambiar un monstruo, un componente que tiene muchos subcomponentes, que tiene a su vez posiblemente miles Sí, de nodos anidados, ahí sí se nota muchísimo la diferencia claro. entre lo que era antes SSR con Angular Universal y lo que viene siendo ahora mismo la hidratación, con toda la hidratación incremental y toda la cantidad de evoluciones que van a continuar viéndose en el próximo año con relación al SSR. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Y se van a dar cuenta cuando empiecen a usar. La semana pasada, como habíamos dicho antes, estaba parte del equipo de Angular allá en Polonia, en Varsovia, y en la presentación esa fantástica que debe haber tenido Alex, Mark y Ya me estoy Pablo, riendo, ¿eh? porque sí, porque se habló tanto de esa presentación en la que estaba pública en el NG News de Rainer. Ellos hicieron público el estado de exploración que está
pasando ahora mismo parte del Qué equipo difícil decir esto, hacia, ¿no? Ideas, sí, brainstorming, sí, cosas locas explorativo, que pasaron por ahí, anotaciones. pensamiento, exacto. Claro. Pero bueno, está tratando de lograr sacar al framework de ese dilema, de esa dualidad constante que siempre ha habido entre template driven forms y reactive forms. Anteriormente a lo que va a venir en el 2025, según ellos anunciaron, estaba las dos maneras distintas de aproximarse a la confección, incluso la confección, lo más importante, dinámica de formularios, con, no solo con la validación, sino también para generar automáticamente basado en eventos del usuario, elementos complejos del formulario y el Signal Forms, que vendría siendo no la tercera variante, sino la definitiva, por lo menos a mediano o largo plazo en el framework, va a llegar a unificar el manejo oficial de formularios en Angular. Y además de introducir la capacidad de efectuar validaciones complejas con señales computadas, composición de formularios anidados, puede simplificar el proceso ese de creación de controles personalizados, los temas de los formularios dinámicos. También está anunciado públicamente que va a llegar el tema de Signals hacia el sistema de enrutamiento en sí de Angular. No en Angular 19, pero sí próximamente, en unos pocos meses, empezará el ruido con relación a esto. ¿Cuál es tu opinión sincera, Jorge, con todo este proceso de señalización? Está cambiando radicalmente la manera de pensar y manipular elementos dentro de Angular. Es que al final todo estaba. O sea, el gran problema de Angular, desde siempre, fue que había React.js para todo, pero no había React.js para nada. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre estuvo a medias la implementación de React.js. Es como que no querían obligarte a usar React.js, pero estabas obligado. No sé si me explico, ¿no? Es como que todo quedaba a medias. O sea, quiero hacer una llamada HTTP. ¿Cómo se hace? Por el HTTP module. Ok, ¿y qué es esto? Un observable. Ok. O sea, ¿qué hago? Me suscribo. Porque necesito el dato. ¿No? O sea, estamos de acuerdo en eso. Es algo simple. Eh, quiero manejar un formulario. Perfecto. Y bueno, es formulario dinámico, ¿no? Porque ya no estamos en la época en donde hacíamos el site en .php y entregamos un formulario entero y completar lo que tengas que completar y con jQuery valido algo. No. O sea, necesito, dependiendo de ciertas cosas, agregar ciertas otras. Lo básico, un formulario. Ok, Reactive Forms. Ok, ¿cómo es esto? Son reactivos. Ajá. ¿Y qué es ser reactivo? RxJS. Internamente. Ok. Y si no, ¿qué tengo? ¿No? Y bueno, si no querés Reactive Forms, tenés los otros forms. ¿Y cómo son? Dinámicos. ¿Qué es un formulario dinámico? Entonces, es como que todo terminaba en un embudo de React.js. Y esto RxJS es una biblioteca externa Claro. donde Y ellos siendo que Angular obviamente contrató a podían Benlesh, contribuir, tenían una serie de dependencias que se complejizaron mucho más. no olvidemos que Angular contrató a Benlesh Ujú. para mejorar las integraciones de React.js con Angular. Bueno, después Benlesh se fue, siguió su vida, bla. Pero, entonces, ¿cuál es mi punto de vista de esto? Para salir de React.js y mantener funcionalidades, lo tenés que hacer con Signals o con algo que haga reactividad. Entonces, Exacto. creo que esta vez el equipo de Angular internamente dijo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos por Signals, pero vamos por Signals de verdad. ¿No? Y cuando digo verdad es como, lo vamos a hacer al 100%. Entonces, para mí, Forms siempre fue un problema. De hecho, el sistema principal en el que trabajo se usa formularios y los formularios son un sistema realizado por nosotros. Creamos nuestro propio sistema de formularios porque ni Reactive Forms ni Dynamic Forms daban la versatilidad necesaria para poder manejar todo. Entonces, ante ciertas complejidades, los formularios estaban como universal. Ay, es como que siempre le faltaba algo, ¿no? Este es como que, ay, ¿y esto cómo hago? ¿Y esto? Entonces terminamos haciendo los propios. Creo
que esto es un gran paso hacia una simplificación y normalización del framework. Va a ser todo lo que sean datos internos, reactivos, van a ir por Reactive Primitives, que son los signals. Si el día de mañana, que está posiblemente pasando, el navegador o el TS39 adopte los signals y los ponga en el engine, nosotros vamos a tener que hacer estos cambios solamente. Pero vos vas a seguir haciendo lo mismo. Claro. ¿Qué es lo que está pasando con fetch ahora, no? Resource, Rex Resource. Al fin y al cabo son signals para hacer un fetch, para mantener tus datos como signals. Que es como un poco la historia que hacíamos con el HTTP, pero con signals. Entonces, mi pensamiento es, salimos de Promise Hell, pero nos metimos en el Observables Hell. Y a medias. Y ese era el hell, ¿no? O sea, ese era el problema, ¿no? El caos. Porque nos metimos a medias. O sea, el equipo de Angular no adoptó RxJS al 100% y generó problemas. Entonces creo que ya lo entendieron y dijeron, bueno, para poder tener este merge con Wiz o no sé cómo lo quieras llamar, unión Convergencia, unificación. unificación, merge, bueno, como lo quieras llamar, necesitamos adoptar ciertas cosas de forma correcta. Y una es signals. O sea, necesitamos reactividad, porque es así el frontend hoy en día. ¿Qué hacemos? Y yo creo que la mejor opción era signals. No puedes depender de React.js, lamentablemente. Y esto, bueno, definitivamente ha simplificado la manera de hacer las cosas. Y una consecuencia de esa simplificación es que la gigantesca guía de estilos, es decir, de cómo codificar una aplicación en Angular, se quedó obsoleta por completo. 100%, Y sí, sí. el Technical Lead de Angular lanzó recientemente un Request for Comments, un RFC, dentro del repositorio de GitHub para mostrar el boceto de la nueva propuesta de guía de estilo simplificada a unas poquitas páginas si se imprime en papel, que yo creo que nadie lo debería considerar, Posiblemente. pero ¿cómo que influye esa propuesta? Y sé que le has echado un vistazo, igual que muchos de nosotros ya, a la comprensión de los pasos agigantados que ha dado el framework en el último par de años desde el renacimiento. Como dije siempre, ningún documento en papel para lo que es código es bueno, porque avanza todo demasiado rápido. Capaz que no las bases de cómo programar y demás, pero sí, aprender Angular. Yo hice un libro de Angular hace algunos años atrás y quedó obsoleto al año y medio, 2 años. Y es difícil, la parte impresa, vamos a decir. Ahora, la realidad es que no tan solo simplificó, sino que para mí va a ser más fácil de enseñar. Y lo que mostraron, a mí personalmente, vuelvo a decir, a mí personalmente me gustó mucho. Vos, mientras menos, o sea, ¿viste cuando vas a aprender algo nuevo? Ponele que mañana querés aprender, no sé, Go, ¿no? Y vas a la primera página de Go y te dicen, bueno, para usar Go tenés que hacer 35 pasos. Y recién ahí vas a poder empezar a usarlo. ¿Cuántas ganas te dan de usarlo? Lo pensás 2 veces. Y después vas a JavaScript y te dicen, bueno, te tirás console.log y pones Hello World en tu navegador y funciona. Ah, esto me gustó. Es esa sensación. No tan solo es la sensación de que vas a aprender. O sea, uno de los problemas hoy en día es que todo el mundo quiere hacer todo rápido. ¿No? Te querés ser millonario rápido, querés crear tu startup rápida, querés tener 1 millón de seguidores no sé, en TikTok rápido, no importa. O sea, la gente se acostumbró a esto de contenido corto y rápido, ¿no? Que todo es rápido. Y una de las cosas interesantes a la hora de estudiar es como que tienes que hacer un deep focus, ¿no? El deep work. O sea, uno se tiene que concentrar y tiene que hacer las cosas bien, no rápidas. Entonces, si vos tenés que aprender algo nuevo, por ejemplo, mañana te ofrecen un trabajo, vos nunca hiciste Angular y te ofrecen Angular, si vas a la documentación o al el Style Guide y ves que son 700 hojas, vas a decir, esto es complejo.
Es una pared ahí visible que dificulta Muy muchísimo la visible. curva de aprendizaje y razonar con cuáles son las mejores prácticas recomendadas por el equipo. En cambio, si son 100, decís, bueno, esto es bueno y no es gigante. Y es un 700% menos. Entonces, creo que eso es muy beneficioso para la gente nueva, para la gente nueva más que nada. Después nosotros es como que nos estamos acostumbrando en el paso a paso, ¿no? Es como que yo ya me olvidé el asterisco if. En if, de hecho, ¿no? Es como que, ¿viste cuando decís, o sea, me lo olvidé, ya pongo arroba if, o sea, directo, o sea, no lo pienso. Es como automático. Y yo fui el primero en quejarme. Dije, Esto no me Exacto, y gusta. como a ti te Vos estás. gustaban las estructuras, Claro, vos lo ese viste. tipo de Yo te dije, directivas a mí esto estructurales, lo charlamos fuera de cámaras, lo hemos hablado. Yo dije, esto no me gusta. Y una vez que lo probé, dije, perdón, ya lo probé, me gustó. Y lo entiendo. Entonces nosotros nos fuimos acostumbrando, pero para la gente que viene de cero o que quiere profesionalizarse en esto, creo que es un beneficio increíble. totalmente de acuerdo. Y bueno, Jorge, cerrando ya casi, si tienes que coger de todas las novedades que hemos mencionado y algunas que no pueden quedar por mencionar, ¿cuál es la que tú seleccionarías como favorita? Yo también te voy a dar mi respuesta después de ti. Ay, ¿cuál es la favorita? Y yo creo que la migración a Signals, ¿no? O sea, Vamos, voy a decir, aunque no me funcionó del todo, el Generate Angular Core Signals. El tener la posibilidad de que las migraciones de Angular o upgrades, yo ya no sé ni cómo llamarlos, porque estás migrando, pero estás haciendo upgrade, que sean Estás lo más generando, utilizando automatizadas. schematics para generar. Es difícil la Exacto. terminología ahí Al con eso. rayar el schematic para subir de versión, siendo una persona que usó mucho schematics, que entiende cómo funciona, entiende la complejidad que trae schematics, creo que nos den eso es un gran beneficio, pero muy grande. Y creo que es lo que más me gusta. Que se preocupen en nuestro día a día, más allá bueno, con Signals vamos a ser más rápidos, esto y lo otro, que se preocupen para que nuestros upgrades no sean tan dolorosos. Para no repetir la misma preferencia que es la que tengo con el Ah, te la tema de robé. estas migraciones, es que definitivamente cambia el paradigma, cambia, simplifica muchísimo, ayuda también a un mejor tipado, a poder declarar cosas de una forma Totalmente. mucho más eficiente. Pero una recomendación que pudiera dar, incluso a ti, a lo mejor también te pudiera servir, es cuando uno corra algunas de estas migraciones independientes, no la migración que las lleva a todas, es decir, la core signals, pero si uno ejecuta independientemente signal queries, signal input, hay un flag que uno le puede pasar a ese ng generate que se llama best effort mode, que es Ok. la manera que tú tienes de comunicarle a ese motor que está automáticamente transformando que vaya e intente hacer cambios en los queries o cambios en los inputs de una manera un poco más agresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que se rompan partes de la aplicación que requiere un poco más de intervención manual, pero no necesariamente es la cantidad de intervención que requeriría en caso de que vaya de una manera bastante respetuosa con el tema de la Claro. refactorización. Así que Me este flag gusta. puede salvar o puede embarcar en dependencia de cómo sea. Y hay otro que me gusta muchísimo que se llama algo así como añadir to-dos, sí, las cosas pendientes por hacer, comentarios de cosas pendientes por hacer. Por ejemplo, si existe la transformación sin utilizar esta manera que había mencionado antes, agresiva Claro. con lo del best mode, Angular te dejaría, no por defecto, tienes que pasarle ese flag de to-do, un comentario bastante explicativo entre lo que cabe de por qué ese input o ese query no pudo transformarse desde la manera tradicional esta de decorar hacia un signo. Y eso puede ayudar un poco tal vez al desarrollador para ir sobre los diferentes pasos que necesitan para terminar ese tipo de migración.
Lo voy a mirar, o sea, quiero mirar el código en realidad, quiero ver cómo está hecho ese schematic. Me llama mucho la atención ver cómo lograron eso. Si es tipo unos enums o si hay una lógica atrás un poco más fuerte. Voy a descargar el código fuente de este generator y estos flags a ver cómo está hecho. Así me divierto en mi vuelo. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en este espacio de nuevo. Así que tengas un buen vuelo hacia el DevFest que va a ocurrir, sí que ocurrió unos días antes de que se lance este episodio, pero va a ocurrir Correcto. dentro de unas horas para ti. Claro, sí, ocurre mañana a la mañana para mí y para ustedes ocurre hace 2 días o 3, o depende de cuando escuchen esto. Eso es lo bueno de grabar y sacar después posteriormente. Ocurren este tipo de situaciones temporales, uno se entretiene muchísimo con ello. Así que dale, cuídate mucho, buen vuelo. Muchas gracias, un placer como siempre y nos vemos en la versión 20, como mínimo. Dale, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.